Yo, digamos, hablaría en palabras también de Argiro, que fue, digamos, digamos, de donde fui aprendiendo varias cosas con él, ¿cierto? Eh, Cosecheros, y especialmente Argiro Ochoa, no, ellos nunca han mencionado entre sus investigaciones y sus ponencias, nunca han hablado del porro paisa ni de porro, ¿cierto? Siempre han tenido una concepción de que el momento en el instante de que empezó esta música en su apogeo, porque tuvo su apogeo la música, esta música, digamos, que tiene ese reconocimiento desde Buitrago, y ahí para adelante surgieron muchos músicos aquí en Antioquia. Yo digo digo no, en ese entonces el mal llamado de las disqueras a la música de acá, simplemente por unas pequeñas similitudes auditivas o por el género pegajoso que hubiera surgido en esos momentos, ¿cierto? Que, como le dije ahora, como con Buitrago pudo haber surgido, digamos, todo ese pequeño cambio de los nombres, ¿cierto? Entonces, Cosecheros nunca ha hablado del porro paisa ni del porro como tal, sino que siempre ha hablado de rumba. Porque según lo que yo le entendí a Argiro, hay una similitud más grande rítmicamente con la rumba de Cuba. Eso es lo que yo tengo entendido. Y hay unos temas que son cubanos que también se quedaron aquí, por ejemplo la conga, ¿cierto? La conga es una versión instrumental que le conocí a Germán Muñoz, ¿cierto? Una versión instrumental que le conocí a Germán Muñoz, que como todo buen antioqueño, acomodaron las cosas a su amaño, ¿cierto? A su forma de escuchar y a su forma de interpretar la música. Entonces yo pienso que puede tener más cercanía, digamos, a ese género musical de allá, ¿cierto? Pero también tiene que ver mucho lo que Buitrago trajo acá. Rítmicamente es un tema binario, que tanto como el porro de nuestra región, pues de la costa atlántica, como el de la rumba cubana también es binario. Entonces todo eso tiene una similitud. No podemos decir que viene de aquí, que viene de allá, sino que yo pensaría que es más como el músico antioqueño, después de haber escuchado ese tipo de género musical, acomodó o empezó a tocar de una forma ya específica para Antioquia. Uno dentro de la música antioqueña siempre ha escuchado música parrandera, ¿cierto? Sí, ¿sabes? Música, usted va a una fiesta donde haya músicos vamos a tocar música parrandera y ahí caben de todo, le tocan a uno de todo, ¿cierto? Que uno dice auditivamente, como hablamos ahora detrás de cámaras, que los músicos reconocen que eso es porro o eso es parranda, ¿cierto? Entonces, es muy posible que esto surja de una forma de tocar particular de los antioqueños, que puede tener similitudes, sí, pero no tiene que ser prácticamente lo mismo de allá, sea cubano, sea el ritmo el porro de la costa atlántica. Tiene sus variantes. Si uno lo analiza desde el punto musical, lo que aquí se llama porro, lo que Cosecheros ha llamado rumba, la estructura es muy cuadradita, o sea, son versos, prácticamente no se sale de un esquema de 8 y 8, pregunta, respuesta, y son muy repetitivos. Eso es más que todo lo que yo entiendo de que es lo que Argiro propuso como nombre de rumba a este género musical. Cosecheros, cuando decimos vamos a bailar rumba, ellos ya tienen, digamos, ya saben cuál es el paso, saben porque ellos ya, digamos, han hecho una coreografía para la rumba, ¿cierto? Nosotros pues, fácilmente le hemos podido cambiar la melodía, ¿cierto? Le hemos podido cambiar el tema por otro tema distinto. Igual ellos hacen los pasos que se baila en la rumba y lo pueden hacer con la misma coreografía, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hay una danza que la podemos tocar con el triqui-traqui, que es un tema de Germán Muñoz que nosotros lo llamamos rumba, que comúnmente lo llaman porro, ¿cierto? Pero nosotros ese tema se lo podemos cambiar por la parranda campesina y ellos pueden bailar tranquilamente la misma coreografía. Se toca normal, se toca igual. En cualquier rumba que nosotros toquemos, la guacharaca va siempre de esa forma. El bajo es muy marcadito.
ton, 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 siempre va marcadito. No es tan alargado en la forma de tocarlo, eso. Entonces es muy marcadito. El bajo hace la diferencia. Y yo pienso que la diferencia más grande la hace la forma del tiple. ¿Cierto? Que el tiple se toca, o la forma como yo aprendí a tocar la rumba, también hace una pequeña o una gran diferencia a cómo suena un porro de la costa o una rumba cubana. Sí, yo sí me hice, en la EPA me hice, pues, digamos, con la parte de la estudiantina de estudio de escuela, ¿cierto? Ya musicalmente hice mis primeros pinitos, ¿cierto? Estos ritmos no hacen parte de los géneros de este tipo de agrupaciones. En la estudiantina se toca mucho lo que son pasillos, bambucos, danzas, hasta el fox, o cierto. Entonces ese tipo de música, pero no tiene cabida dentro de la parte folclórica como tal. Pues casi es muy extraño que una estudiantina toque un tema de estos folclóricos, ¿cierto? Siempre va, digamos, un poquitico más allá, porque en la estudiantina digamos, los arreglos son más elaborados con respecto por la instrumentación que hay, por la cantidad de integrantes, ¿cierto? Entonces el ritmo es este. Vamos a empezarlo despacio y lo vamos subiendo más o menos a la velocidad que es. Y a la velocidad que es. Lo que hay que tener en cuenta, Renato, son esos cambios sutiles ya musicalmente en la construcción. Ya hay que analizar musicalmente en la construcción melódica, ¿cierto? En la estructura, en los cambios de armonía, porque hay canciones o temas que la armonía, si son de la costa, a veces cambian en la armonía en el cuarto tiempo. La música de aquí antioqueña es siempre acento en el primer tiempo, ¿cierto? Entonces sí, como le digo, hay que analizar los cambios sutiles que hay entre la rumba cubana, entre el porro de la costa y la música que los músicos antioqueños hacen. Como le digo, posiblemente pudo haber sido mal llamada o una costumbre de llamar los músicos, de llamarlo porque se parecía a esto. Puede ser otra teoría. Lo que pasa es que yo creo que es que los grupos de danzas todavía, digo yo, es una locura mía, ¿cierto? Digo yo que los grupos de danza no se atreven a bailar ese tipo de danzas antioqueñas con música cantada actual. No se atreven, siendo que es el mismo género musical, ¿cierto? Sino que ellos se quedaron con esos temas representativos que son instrumentales, como hablamos ahora de Germán Muñoz, que fue uno de los que más ha tocado música instrumental. Entonces yo pienso que es más que los grupos de danza no han arriesgado a dar ese paso, a cambiar este tema musical por otro que sea del mismo ritmo, pero que pueda ser cantado, que se pueda cantar, ¿cierto? Es más por el afán de Argiro darle ese tinte que sea antioqueño y que sea algo tradicional de Antioquia, ¿cierto? Como algo que se reconozca que es de aquí, que tiene sus diferencias, que es distinto al otro porro, como para hacer esa pequeña diferencia, que si es porro es de allá y si era rumba o mencionando la rumba, es entendiendo lo que es lo antioqueño. No le conocí una investigación con respecto a eso.